Andrés Rada, Fernando Angulo. Ok. Bien, esto era lo que estábamos conversando el día antes del examen, ¿no? Habíamos hablado de las técnicas de modulación y qué era lo que se llamaba, o sea, cuáles eran las técnicas, cómo fue creciendo solamente incrementando, sin adicionar nada, sin hacer más rápido el proceso, digamos, de envío de información, sino más bien multiplicando los bits que se envían por cada estado. Y habíamos comentado de que QAM era la base para muchas otras tecnologías, y el QAM lo que tiene son 16 estados, o sea, se puede mandar 4 bits por cada estado, y entonces, dependiendo de la velocidad en baudios, era multiplicar la velocidad en baudios y por el número de bits. Entonces, esto en los inicios de las modulaciones por redes telefónicas normales, se modulaba o se tenía la portadora con una velocidad en baudio de 2400, y entonces se multiplicaba por 4, esos 2400 por 4, estábamos hablando de la increíble velocidad de 9600 bits por segundo, que era un modem que salió con esta tecnología y era un super modem, ¿no? Y bueno, por supuesto, eso duró un tiempo y después creo que había, ¿no? Si no me equivoco, había esta tarea, la tarea de tecnologías XDSL. Pregunto, ¿esa era la tarea que había? Ok. Bien, entonces vamos a irnos directamente a ver si puede y si no puede. Entonces voy a revisar entonces en XDSL, que es la parte que deberíamos estar avanzando. ¿Sí? Ahora que ya enganchamos con el tema. Bien, en las clases de la semana, o sea, en esta semana están todas los videos que corresponden a este tema. Así que también pueden ver por ahí. A ver, ¿quieres Jordan Sumi la Serna está? Jordan Sumi la Serna. No. Ajá. Lolita Alejandra Pizarro. Estoy, Lolita. ¿Dónde está Lolita? Que no la veo. estoy aquí, estoy con la cámara activa. Vaya. Con la cámara. Entonces yo no estoy viéndola a usted. Bueno, como se... Ah, ya la vi. La vi. Está en Moscú, al lado de doña Olivia Panoso. Bueno, ok. ¿Tiene usted la tarea de la que estamos hablando? Sí, la tengo, ingeniero. Tal vez se escucha entrecortado, sí, porque mi internet está, pero la tengo aquí. Ya, preséntela. Eso es lo que puse en tecnología XDSL, ingeniero. A ver cómo está. Básicamente no sé cómo quiere que lo explique, porque la otra vez me tocó igual a mí y dijo que era puro verso. No, pues ahora ya no tiene que ser verso. Tiene que empezar a comentar. Ahora, a ver. Vamos, obviamente todo se empieza primero con la parte más básica y después uno ya va avanzando. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene. Ya. Bueno, lo que investigué fue esto, digamos, que las tecnologías XDSL
Son tecnologías de bucle digital de abonado. Bueno, se la llama así. Se basan en el par de cobre de la línea telefónica de abonado, convertirla en una línea digital de alta velocidad para ofrecer servicios de banda ancha. Después acá en este dibujo muestran los caudales de transmisión en los sentidos ascendentes, usuario red, descendente, red usuario. ¿Qué es un caudal? Esto no lo entendí bien, ingeniero. ¿Qué puede ser un caudal? A ver, Jorge Jiménez. No tengo idea, ingeniero. Giovanni Jesús. No sé, creo que tiene que ver algo con un tubo, no me acuerdo, algo de volumen, pero era. Wilson, para él, ¿qué es un caudal? Puede ser como un camino, ingeniero, un puerto. Como un camino, como un puerto. A ver, Fernando Angulo. Olivia Elvis. Olivia Panoso. Buenas noches. Yo creo que trata sobre los sentidos que tiene el tema de ascendente y descendente. Bueno, no, a ver. Caudal es una palabra que usan preferentemente los españoles para hablar. Para nosotros en Latinoamérica, como nosotros hablamos, debería decir las tasas, o sea, las velocidades de transmisión. Estamos hablando de eso. Caudal es la cantidad de bits por segundo que soporta el canal, ¿sí? Entonces, es eso, Lolita. Caudal es la velocidad que soporta, ¿ya? Okay. Ya, continúe. Esto viene siendo, o sea, seguimos hablando sobre XDLS, XDSL. Es otro concepto. Es un grupo de tecnologías de comunicación que permiten transportar información multimedia a mayores velocidades, las que se obtienen actualmente vía modem simplemente utilizando las líneas telefónicas convencionales. Hasta ahí todo claro, digamos. Aquí habla sobre qué funciona. El factor común de todas las tecnologías es que funcionan sobre líneas de cobre simple. Y aunque cada una tiene sus propias características, todas utilizan la modulación para alcanzar elevadas velocidades de transmisión. Ahora, esto de la distancia, no sé si usted lo puede complementar, ingeniero, por favor. Sí, claro, vamos a hablar de las distancias, pero bueno, son distancias limitadas igual, ¿no? O sea, definitivamente no puede ir más allá de la distancia donde está conectado el teléfono, porque se utilizan los cables telefónicos. ¿Sí? Okay. Pero ahí hay dos cosas que me parece que usted, a ver, vaya, no se pase de ahí, Lolita. Yeah. Fíjese, usted ha puesto dos cosas ahí y quisiera saber, ha puesto una distancia máxima en kilómetros, 6 kilómetros dice lo que ha puesto, y dos líneas Sí. abajo dice distancia máxima de 18.000 pies. Entonces la pregunta es, ¿por qué puso en dos? Son dos tipos de medidas, ¿no? Uno se llama el sistema internacional y el otro se llama el sistema inglés. ¿Por qué están con dos tipos de medida? ¿Tiene usted idea de cuántos kilómetros significa 18.000 pies? No, ingeniero. Pero bueno, esa es una regla de tres y tendría que saber, usted va a ser ingeniera. ¿Sí?
y tiene que saberlo. O le preguntamos a un abogado. Son aproximadamente 5 kilómetros, 100 metros. Claro, eso es de cajón, tienen que ustedes, son cuestiones de ingeniero esto, ¿no? O sea, esto es solamente medidas. Bien, aquí está hablando, posiblemente sacado de más de un lugar, no lo sé, porque si está hablando de medidas diferentes, viene de diferentes lugares, digamos, ¿no? Entonces, Sí. ok, entonces está mezclando dos cosas y en eso tiene que tener cuidado, porque no puede decir libras y kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente las dos son válidas, pero o dice libras o dice kilos, pero no. ¿Cuánto mide usted en pies, sabe? No estamos acostumbrados a medirnos en pies. Entonces usted mide unos 60, unos 65. Nosotros usamos el sistema internacional, así que por ahí podemos ir. Bien, de todas maneras, 6 kilómetros, vamos a hablar que no son 6 kilómetros, no son esos 5 100 que dice Paul, pero sigamos, vamos. ¿Qué más tiene? Esa es una lámina interesante. A ver, muéstrala completa la lámina. Ya. No se la pase. Esa lámina tiene mucha historia y puedo yo más o menos ayudarla a explicar un poco ahí. ¿Ya? Esta lámina está súper interesante y de hecho voy a conversar un poco de este tema. Bueno, la lámina parte de 1965. Si se fijan al lado izquierdo, esto está en años hasta el año 2000. Estamos hablando de más o menos de 65 al 2000 son 35 años. Es un muy buen tiempo para hacer una gráfica, ¿no? De evolución de cualquier cosa. ¿Sí? Arranca en el 65 y tienen el otro eje, las velocidades en megabits por segundo. O sea, las velocidades se supone que es de transmisión a través de algún proceso que hubiera habido disponible. Bien, lo que aquí muestra, la primera línea, la que está más echada, que casi arranca en 1975, es una línea que crece muy suave y llega parte de un estándar que se llama B26 y termina un estándar último que se llama B90, aunque hubo un estándar que se llamó B92, pero ahí murió todo el proceso de técnicas de modulación. Todas estas técnicas sobre esta línea que estamos hablando, son técnicas de modulación sobre el ancho de banda de la voz dentro de un canal telefónico sobre una red de telefonía pública. ¿De acuerdo? A esto, modems en banda vocal que dicen muy bien en esa línea, a esta se llama banda angosta. A todas las técnicas que utilizan la red telefónica convencional para enviar datos y que en el mejor estándar que se pudo conseguir, que fue el B90 y B92, pero el B90 es el que realmente se pudo probar extensamente y el B92 no tanto, hemos visto que la velocidad o se ve, y hay pueden anotarlo, hay un teorema de Shannon. El teorema de Shannon dice que la máxima velocidad que uno puede obtener en un canal cualquiera, un canal de transmisión, dice él, está relacionado por el ancho de banda que tiene ese canal y las técnicas de modulación, por supuesto, ¿no? Entonces, basado en eso, este señor Shannon hizo su teoría por 1920 y tantos y dijo que en una red telefónica no se podría mandar más de 60 kbps, 60 kbps. Bueno, eso antes de que existiera siquiera, ¿sí? O sea, son teóricos, ¿no? Eso bien, Shannon hizo su cálculo y dijo que el canal telefónico, el canal de voz que se va a utilizar para transmitir datos,
Iba a servir, iba a funcionar, pero nunca iba a pasar de bits por segundo, 60 kbps, como se llama. Entonces, a eso se le llamó banda angosta. Bien, fíjense aquí en esta línea está B92, B27, B29, B33, B34, B34 Plus. Ahí falta un Plus. Luego viene B90. Y hay otros más todavía, pero no están todos. Aquí hay otras áreas de modulación. Pero bueno, son muchas. Pero lo que se vio en esa época, de los años 60, 70, que son los años que realmente se empezó a hacer tráfico y apareció este señor, que ya lo habíamos comentado, parece en Redes 1. Había un señor que era Christian, que había fabricado el proceso o el protocolo X-Modem, ¿se acuerdan toda esa historia? Pulsaba las redes telefónicas. Bien. ¿Qué pasó en el interín? En el interín pasó que empezaron a ver que el ancho de banda que se podía o que tenía la red telefónica era un impedimento. El ancho de banda solo de 3.1 kHz, o sea, partimos de 300 Hz a 3400, eso es lo que tenemos el ancho de base de canal telefónico. Por lo tanto, es un ancho de banda reducido, se reduce la capacidad máxima. Entonces dijeron, si nosotros quisiéramos mandar mayor información, necesitamos tener otras formas de hacerlo. Y entonces empiezan, los primeros años es esa otra línea que cruza, que ya se ve un poco más parada. Y en esa línea lo que vemos, obviamente se empiezan a hacer algunos pininos en los años 70, pero en realidad en los años 80, 85, aparece la primera red de transmisión de datos que estaba a la velocidad que podía obtenerse en telefónica. En la red telefónica en esa época había el B33 y el B33 no llegaba a 19.200 todavía, o tal vez 19.200. Sin embargo, la gente que está en Europa inventó un procedimiento que se llamaba ISDN, ¿no? Sistema EDSI, Red Digital de Servicios Integrados. En inglés sería Integrated Service Data Network. Ese ISN era una modulación ya que hacía sobre el cable de cobre y se podía obtener 128 kilobits por segundo, por eso por encima del 0,1. El 0,1 en el eje izquierdo, la velocidad de megabits dice 0,1. 0,1 significa 100 kbps, entonces está un poquito encima de 100 kilobits por segundo. Bueno, QSDN era una tecnología que se había puesto en las centrales telefónicas y que venían y nos ponían en la casa, en vez de ponernos un teléfono convencional, nos ponían un teléfono digital, pero ya este era digital porque adentro tenía un módem que permitía que yo me conecte mi computador a una velocidad asombrosa de 64 kilobits por segundo de manera digital. Y entonces era un bombón, porque en esa época la máxima velocidad que se conseguía con modems normales eran 19.200, sí se conseguía. Entonces todo el mundo en Europa dijo, esta es la maravilla más grande del mundo. Y por supuesto, en los años aquí a Bolivia, en Santa Cruz, vamos a decir, esa tecnología llegó alrededor del año 90. Pero como esta red ISDN o redes de servicios integrados que se escucha y se lee en casi todos los textos, van a ver RDCI, ¿no? El peor si son españoles. En Europa se popularizó, pero en Europa y Latinoamérica y Bolivia en especial, Cotas tenía como 2.000 líneas de ISDN y no vendió casi nada, no vendió nada a nadie. ¿Por qué? Porque por supuesto aquí en esta tecnología se tenía que pagar por el uso. Es decir, las llamadas eran por tiempo, el tránsito de datos era por tiempo y entonces salía caro para una persona que quisiera hacer esta historia aquí. Entonces, ahí se quedaron sus líneas de cotas y no las pudo vender nadie.
¿sí? Porque el mercado no estaba preparado y tampoco existía en muchos lugares donde uno quisiera conectarse. Estamos hablando de los años 90 que todavía no había ni internet, ¿sí? Internet aquí en Bolivia apareció en 1994. El primer camino de hacer dial-up, o sea, entrar a internet a través del red teléfono. Bueno, pero el proceso a nivel mundial continuó, o sea, ISDN fue una escala y después sobre la misma. Fíjense lo que han hecho en esto los autores, que no sé de dónde habrá sacado ahorita. Es una cosa muy simple. Empezaron a colocar los puntos, el ISDN, luego apareció un HDSL, después un ADSL, un VDSL, un VDSL, etc. Y lo que hicieron es proyectar la línea y lo que se ve aquí es que cada vez va creciendo más y más en velocidad. Y fíjense que VDSL, que es la última tecnología que es la familia de XDSLs, o sea, de subscribers digitales, o sea, de suscriptores digitales, está casi alrededor de 100 megabits por segundo. Obviamente son velocidades altas, solo que, por supuesto que supongo que Lolita nos va a explicar un poquito más adelante, VDSL tiene muy corto alcance. Entonces, en Europa, ¿qué se hizo? El VDSL tiene cientos de metros de alcance, 100, 200 metros, no más. Entonces, ¿dónde se usa? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se usó? Y cómo se sigue usando todavía. En muchos lugares en Europa, en Estados Unidos y aquí también en Bolivia empezaron a usar en algunos lugares. Yo llego hasta el edificio, hasta la base del edificio con fibra óptica y de ahí me voy. Pongo un gabinete donde pongo estas tarjetas de VDSL y con cable de cobre subo hasta el apartamento que quiera, ¿no? Y ahí ya hago todo, les doy la velocidad hasta 100 megabits por segundo. Esa es una de las técnicas, pero hay otras más. Bien, no sé si con eso más o menos queda claro. Este está muy bonito para identificar todas las tecnologías en una sola gráfica. Me parece que está muy bien elaborada, así que yo solo quería ayudar un poco la explicación. Lolita, continúa. Ya. Tipos de tecnología XDSL. Aquí están algunas de las tecnologías y las... ¿Entiende no se pase, están buenas las imágenes. ¿Entiende lo que está ahí en la gráfica, Lolita? corresponde a las velocidades, ¿no? No corresponde a las velocidades. ¿No? No. Bueno, entonces no acabo de entenderle bien. Las velocidades no se dicen kilohertz. Ahí el eje está en frecuencia, dice ahí frecuencia. Ajá. Bueno, a ver, vamos a conversar un poquito eso. Yo voy a ver pero el dibujo está muy bueno para que lo entiendan. Esto como es una gráfica en función de frecuencias, lo que está mostrando es los rangos de frecuencias en los que trabaja cada una de las tecnologías. Bien a la izquierda, pegadito al eje Y que quiera llamarse, ¿sí? Bien pegadito hay una figurita que está en color naranja. Es un gráfico en naranja, ¿sí? Ese gráfico de naranja no tiene grosor, es muy chiquitito. Esa es la voz por el cable telefónico. Ese es el ancho de banda de la voz, casi nada. Encima de la voz está en la primera tecnología que se utilizó, que fue, o sea, red digital de servicios integrados, o sea, ISDN, que ya tenía un ancho de banda, el que está en azul, un poquito más ancho, y por supuesto ese nos permitía llegar hasta 128 kbps. Y luego, hacia arriba, empiezan a aparecer todas, ahí la verde, que es una ADSL, después aparecen unas naranjas, SHDSL, una DSL down, una DSL up y VDSL. Ok, ahí se dibujan y lo que podemos ver es que el que más ancho de banda tiene es VDSL, porque parte de los, no sé,
VDSL, si ustedes se fijan ahí, parte de los 200 kilohertz y llega hasta 20 megahertz de ancho de banda. Está en la tabla de arriba. Eso quiere decir que tengo un ancho de banda amplio, ¿sí? Eso quiere decir que si tengo un ancho de banda amplio, puedo tener una gran capacidad de transportar información. La información está en función del ancho de banda. Entonces, y ahí en esa lista que tienen ustedes ahí, está mostrando todo lo que estamos conversando. POTS o POTS significa Plain Out Telephone System, que vendría a ser telefonía convencional. La telefonía convencional va desde 300 Hz a 3400. Y esa primera línea dice que en ese ancho de banda se puede mandar hasta 56 kilobits por segundo. Luego viene la red digital de servicios integrados, que dice que tiene un ancho de banda hasta 50 kHz. Y en 50 kHz se manda 144 kilobits por segundo. En realidad se mandaban 2 canales de voz digitalizados, más una señalización. O sea, 2 canales de voz, serían 64 más 64, 128. Y si no me equivoco, eran una cantidad X de valor hasta llegar a 144 para señalizar entre la central y los modems que teníamos en la casa. Luego viene HDSL, que fue la primera tecnología. Y la primera tecnología HDSL se llegaba hasta 2 megabits de velocidad, y ya era una velocidad asombrosa para la época. Tener 2 megabits era súper alta velocidad. Estamos hablando de los años... No, a ver si usted me muestra otra vez la gráfica anterior. HDSL, estamos hablando en los años 90. ¿Sí? 90, entre 90 y 95. En esa época, en Bolivia todavía no había internet, y en casi ninguna parte del mundo, digamos, ¿no? Entonces, ahí recién empezamos a aparecer, ya había una red que podía permitirnos mandar a megabits, pero por supuesto, esto... tiene su contraparte en la velocidad. Mientras más velocidad, más corta la distancia, ¿no? Ok, y entonces ahí lo que tiene ahí Lolita es un buen resumen donde dice ADSL de bajada, ADSL de subida, VDSL, ¿sí? Tiene casi todas las opciones. Por supuesto, ADSL solamente tiene up y down, pero ese ADSL es muy antiguo, por si acaso, Lolita. Hay otros ADSL que se llaman el ADSL2 y el ADSL2 Plus, que tienen unos anchos de banda un poco mayores y se llega hasta 24 megabits por segundo. Pero bueno, ustedes van a seguir revisando la información. Continúe, ahora sí. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué se supone que es esto? Aquí ya estaba, en realidad, yo lo entiendo que ya tiene que ver con las técnicas de modulación. No, no tiene que ver con las técnicas de modulación. Aquí dice más o menos cómo está hecha la red. La red, o sea, a todas las tecnologías XDSL, todas, se utiliza el cable de cobre que está en la calle. Es decir, no es que usted va a ponerse un cable de cobre, sino quienes empezaron a dar estos servicios fueron las telefónicas. ¿Por qué? Porque las telefónicas son las dueñas de todo el cableado que está en la calle. O sea, ya ellos implementaron su red de telefonía, y como ellos eran dueños de eso, entonces quienes podían hacer el negocio eran las telefónicas, en este caso las cooperativas, en Bolivia las cooperativas, ¿no? Y lo que está mostrando ahí es la red de distribución de una central telefónica normal, convencional. Tenemos la central local que dice el conmutador ahí, o sea, la central telefónica. Tenemos un repartidor que se llama MD, normalmente se llama, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Como desde MDF salen unos cables a la calle, y esos cables que van yendo por la calle van primero por subterráneo, después suben a los postes, y después de los postes llegan a las casas, etcétera. Entonces, esas redes tienen su nombre, y esos nombres son los que está ahí arriba. Si usted lo lee, a ver, dice acceso, y ahí es, la red de acceso es todo, hasta llegar desde la central telefónica hasta la casa.
pero la red de acceso se divide en partes. A ver, léame la lista, ¿cuál es la red? Ahí en ese dibujo, en el Pero dibujo, en el red dibujo de donde dice alimentación. red de alimentación o red primaria, que llaman eso, está debajo de la tierra normalmente, esto sale por debajo, subterráneo, nadie lo ve. Llega a 300, 400, 500 de la central telefónica y ahí sale el cable hacia los postes. Entonces esa es la red que se llama de distribución. ¿Sí? La red de distribución es la que ya va por los postes y llega hasta unas cajas en los barrios y de ahí ya nos dan los teléfonos, ¿no? Desde unas cajitas salen y nos dan el teléfono. Entonces esa red, la tercera, ya es de acometida. Ok, así esta es una clasificación antiquísima de telefonía. ¿Sí? Bien, a ver, vamos para adelante. ¿Qué más tiene abajo? Técnica de Esa modulación. grafiquita, no sé de dónde se sacó, pero esa grafiquita, a ver, muéstrame la última que estaba pasando. Esa es una idealización de, o cómo podríamos decir, es una, esto se ve en líneas de transmisión. Eso es cómo yo voy a representar el cable de cobre que está entre la central telefónica y mi casa. Entonces, acá hay toda una teoría, ¿no? Dice, un cable telefónico lo podemos representar como una resistencia más un inductor, más un capacitor, más no sé qué. Y entonces, con eso es lo que se hace, es la teoría de las líneas de transmisión, hasta qué velocidad voy a obtener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es eso que estamos investigando. ¿Ok? Ya, ahora vienen las técnicas de modulación. Aquí bueno, en base a lo que investigué, la más usada actualmente son estas, la CAP. Esta modulación está basada en el receptor CAM, necesita una señal de entrada que CAM tenga la no se misma. dice CAM, se dice QAM. Y QAM es la técnica que hemos justamente estado conversando anteriormente. ¿Sí? Ya. Ya, pero las líneas telefónicas instaladas no garantizan esta calidad. ¿Se dice CAP o CAP? No, CAP es CAP. CAP es CAP. Ya. Es una implementación de QAM para XDSL de bajo costo debido a su simplicidad y con una velocidad de 1544 megabytes. 1,5. O sea, esta velocidad, por si acaso, o sea, esta parte de lo que usted está dando está en función de las tecnologías de Estados Unidos, porque esto es 1.544 es lo que le llaman un T1. Van a leer, van a ver, es una jerarquía de modulación digital, pero del ambiente o de la parte americana. Porque en la parte europea, que es la que nosotros en Bolivia usamos, la velocidad básica de multiplexación digital es 2 megabits por segundo, o sea, 2 megas que le llamamos, ¿sí? Ya, bueno, aparte de eso no hay ninguna cosa más. Ya, ¿qué más dice? A ver, el CAP. ¿Qué hace CAP? Divide la señal modulada en segmentos que después almacena en memoria. La señal portadora se suprime, puesto que no aporta ninguna información. La onda transmitida es la generada al pasar cada uno de estos segmentos por dos filtros digitales transversales con igual amplitud, pero con una diferencia de fase de sobre 2. Eso no lo entiendo. No importa, siga, continúe. En recepción se ensamblan los segmentos y la portadora, volviendo a obtener la señal modulada. De este modo obtenemos la misma forma del espectro que con QAM, siendo CAP
más eficiente para QAM en implementaciones digitales. Ujú. Después está DMT. Es un tipo de modulación multiportadora que elimina el problema de alta frecuencia, que aumentan considerables pérdidas debido al ruido en las líneas de cobre, dividiendo el ancho de banda disponible en 556 subcanales, que son comprobados para detener su capacidad portadora. Ujú. DMT emplea la transformada discreta de Fourier para crear de esta modular cada una de las 256 portadoras individuales, dividiendo el ancho de banda disponible en unidades más pequeñas. ¿No tiene un dibujito de eso? No tengo de esto. A ver. Ujú. No tengo. Ya. Y por último ¿Qué tengo más? otro protocolo. Y tarea. Ya. Ya, ok. Listo. Entonces, gracias, Lolita. Vamos a mirar un poquito. ¿Ven lo que yo veo? No. Sí, no, sí, no. No se ve. Mm. Ya, voy a tratar de poner lo más relevante de esto que acaba de ver su compañera en una acta para ver que quede lo mejor posible, ¿ya? Vamos a ver. CAPI y DMT, que son las dos técnicas que nos interesa hablar. No es necesario, o sea, es bueno saberlo, pero seguro que no van a necesitar ustedes de esto, porque en realidad yo creo que ya las tecnologías de SL están cada vez menos utilizadas. Pero es bueno que lo sepan, por ahí se encuentran con una cosa parecida. Bien, ahora voy a poner un par de láminas entonces aquí. Aquí voy a poner. Sí, lo que pasa es que Cotas utiliza de todo. No, lo que pasa es lo mismo que la telefonía celular. ¿Se acuerdan que hemos hablado que la telefonía celular la van poniendo en las celdas? Y como van apareciendo nuevas tecnologías, no las pueden botar antes, pues. Entonces van usando ambas tecnologías, etcétera, ¿no? O varias tecnologías. Vamos a ver qué Cotas utilizan, no solamente la tecnología de CL, también utiliza otras tecnologías que van a empezar. Pero vamos a terminar este tema para que quede más o menos ya acotado el tema, ¿no? Ok. Estoy poniendo las dos técnicas. Hay más técnicas, pero por supuesto estamos poniendo las dos más usuales, que vendría a ser CAP, que se popularizaron porque los fabricantes empezaron a trabajar con estas técnicas, sino por otra cosa. Bien, ya la tengo. No estoy mostrando. A ver, quiero saber. ¿Muestro? No. No estoy mostrando. Sí, ahora, perdón. Tengo un programa que se me bloqueó, así que estoy complicado con ese programa. No puedo hacer mucho. A ver, aquí. Voy a presentar la pantalla. Ya. No es más complicado que solo vamos a ver si podemos. ¿Dónde está?
Sí, ahora sí se ve. Y ahora sí. Esto de aquí se ve. Ya. ¿Qué se ve? Bien. Esta es la técnica. eh, este, a ver, déjenme ver. Bueno, no. Creo que tengo que hacer la presentación para poder. No lo sé. A ver, vista. Presentación. Activa. Ok, creo que aquí ya me permite hacer algo que opciones de puntero. Ok, este rotulador. Ok, necesito es conversar. Bien, lo que tenemos aquí en este. Ups, ¿dónde estás que no te veo? El famoso mouse que no lo veo. Aquí apareció. Esto de acá está en el eje de frecuencias. Y esto de aquí está en las potencias, digamos, ¿sí? Esto de acá está en función de las potencias que se envían a través de ese espectro de frecuencia. Ya, la modulación, esta CAP, que es una de las primeras que se realizó, simplemente hizo una cosa muy interesante. Dijeron, bueno, a ver, el teléfono que usa las gentes, o sea, las personas, está dentro del rango de los 4 kHz y lo que nosotros tenemos que hacer es no perjudicar esa telefonía. Es decir, la voz tiene que seguir transitando a través del cable y nosotros no podemos perjudicar. Por lo tanto, nosotros recién vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar color de tinta, vamos a empezar a trabajar a partir de una determinada frecuencia. No importa, en este caso son 35 kHz, pero no importa, no interesa la velocidad, o sea, la frecuencia, sino que interesa que están trabajando en un rango de frecuencias diferente y que no perjudican al canal de voz, que es el canal de voz. Aquí dice POTS, y entonces aquí está el canal de voz. Y este ancho de banda es el ancho de banda que dice upstream. Aquí si se fijan ustedes dice upstream, o sea, es el ancho de banda que va a utilizar los usuarios desde su casa para mandar su información aquí a través de una técnica de modulación. Y esta otra parte es el downstream, es decir, desde la parte que nos están dando el servicio hasta nuestras casas. Y ese downstream tiene un ancho de banda separado, diferente, más ancho normalmente, porque el down siempre es más, el de bajada siempre es más que el de subida. El usuario sube menos que lo que recibe. Bien, obviamente este era un espectro que utilizaba la gente y esta era la primera técnica de modulación que se utilizó. ¿Sí? ¿Funcionó? Sí, funcionó. El problema de esto era que como usábamos todo un ancho de banda para mandar, por ahí hablaba su compañera que en las frecuencias altas causa siempre más problemas las frecuencias altas que las frecuencias bajas, por lo tanto, en esta técnica había problemas de rendimiento. Luego de eso apareció esta técnica que se llama DMT. Y esta ya es una técnica mucho más sofisticada. ¿Qué es lo que hizo? Dijeron, bueno, ok, el teléfono no lo podemos seguir tocando, seguimos con la misma historia, el teléfono queda totalmente separado, no lo vamos a tocar. Y lo que vamos a hacer, dicen ellos, estos de la tecnología que hicieron la DMT, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tenemos dos anchos de banda. Un ancho de banda que es para la bajada, o para la subida, perdón. Esta es la que es menos angosta, es para la subida, y la que es más ancha es para la bajada. ¿Por qué? Porque siempre lo que estábamos hablando, la gente chupa más, o sea, baja más del internet que subir hacia el internet. Bien, pero aquí la técnica que utilizan ellos es una cosa muy interesante. Agarran y en vez de que usar todo el ancho de banda, utilizan partes del ancho de banda. Tienen varias portadoras. Entonces con esto van a donde las telefónicas y le dicen, miren señores, ustedes pueden vender servicios y pueden además programar en su sistema qué ancho de banda le quieren dar al usuario de subida y de bajada. Y cómo, permitiendo cierta cantidad de canales se agrupen para hacer para hacer el envío de información. ¿Qué permitía esto? Como están
divididas en fracciones pequeñas, permitía que si había errores en alguna parte de las frecuencias, como aquí por ejemplo hay una que está dibujada en blanco, y aquí hay dos que están dibujadas en blanco, solo perjudicaba a estas dos, pero no perjudicaba a las demás. Por lo tanto, era muy fácil no tomarlos en cuenta. Y entonces de esa forma, esta técnica de MT se volvió más popular porque le permitía al administrador del sistema o a la empresa que estaba dando el servicio, le permitía que pudieran ellos brindar servicios. Quiere 128, una semana, un mes, 2 meses, un año después el cliente dice, súbame por favor, ¿cuánto quiere? Y lo único que hacían era habilitar porque el módem ya estaba en la casa, todo ya estaba listo. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que sucedió y eso es lo que se hizo con estas dos técnicas de modulación. Bien, a ver, estamos todavía a 4 minutos. Ya. Entonces, a ver, yo lo que quiero ver es esto de acá, un par de cositas. Las tecnologías XDSL en realidad no están en 8 megabits, están en la tecnología, las últimas, para que ustedes puedan los puros. ¿Sí? En teoría se lograba 24 megabits por segundo, pero esa velocidad se lograba cuando yo estaba muy cerquita de la central telefónica. Ok, a 500 metros, 1000 metros, ya no eran 24 megabits, eran que si menos, y a 2000 metros, o sea, a 2 kilómetros era mucho menos, etc. Por ejemplo, hay unas tablas que están dispuestas, ustedes pueden encontrarlas en el internet, donde muestran las tecnologías XDSL, ADSL, XDSL, pues la LGHDSL, todas las tecnologías hay. Hay unas gráficas, incluyendo BDSL. BDSL, por ejemplo, llega a 100 megas, pero no llega ni a medio kilómetro. Entonces hay unas gráficas que nos muestran a qué velocidades podemos llegar. Entonces, por ejemplo, cotas, cuando usted va y le dice, quiero un número que le dice, ¿dónde vive? En tal lugar, y ellos hacen ya una medición o hacen un cálculo, dicen, bueno, a ver, desde la central donde usted está conectado hasta donde vive son 3 kilómetros. Y si son 3 kilómetros, señor, entonces lo que nosotros podemos darle es a los 3 kilómetros, le podemos dar una velocidad de hasta, si hacen su cálculo, ¿no? Podemos dar una velocidad de hasta, no sé, 2 megabits, 3 megabits. Y si usted dice, no quiero más velocidad, mire, sabe que no, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es una cuestión que defina cotas. Es una cuestión de tecnología. No les da para que lleguen a mayor velocidad por la distancia. ¿Por qué? Porque las técnicas de modulación. ¿Algo? Parece que se me desconectó. Se le corta, ingeniero. O se desconectaron, no lo sé. Fue por un momento mi conexión. Ingeniero, Bueno, una cosita, ingeniero. Yo cuando... Entonces, como se tecnología DSL, perdón, hola. Wilson, ¿o quién era? ¿Quién hablaba? ¿Qué Sí, quería hablar? ingeniero, Y- ingeniero Ángel. Ingeniero, ¿me escucha? Cuando Sí, yo lo decía escucho. falla, Sí, lo escucho. cuando yo decía falla de ASL en importante,
usábamos dos parámetros, la atenuación y el ruido, ¿no? para dar validación a las instalaciones que hacíamos de internet ADSL, ¿no? Eso, ¿en qué parte entra? ¿Qué usaban? ¿Usted trabajaba en cotas? Sí, la Y a ver, ¿qué es lo atenuación que me dice? la medíamos en decibeles. Sí, la atenuación es una cosa. Diferente. La atenuación, bueno, es la que hace que la señal se vuelva cada vez más. Básicamente esto. A ver, A mayor distancia, salía mayor atenuación. a mayor distancia y llega a un punto en el cual esta señal de ruido se y esta es la máxima a la que puede llegar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros podemos poner a un usuario en cualquier lugar donde el señal a ruido sea, y deben tener unos aparatitos, ¿no? Unos equipitos de medida que ponían para medir el signal to noise, le llaman. Sí, el mismo modem ASL nos daba los parámetros. Y si Entonces los llega, pero parámetros si eran está malos, menos, el modem no lograba ajá, enganchar, digamos, no lograba exactamente. a conectarse con la central de cotas. Ya, Exactamente. Entonces, hay este es un parámetro. Esta señal a ruido tiene que ser lo más grande posible. sí, ¿Sí? a lo máximo que llegaba a 33 decibeles la señal ruido. Sí, pues por eso. Exactamente. Entonces, eso también depende de la sensibilidad que tengan los módems, ¿no? Los módems normalmente tienen una sensibilidad y dependiendo del fabricante son más o menos sensibles, entonces, pero la ecuación siempre es la misma. Yo tengo una potencia de transmisión, tengo una distancia, tengo un ruido y lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que tener una señal, esta señal azul. Este signal to noise tiene que ser la suficiente como para que mi equipo, mi modem pueda trabajar. ¿Sí? Si esta señal es muy chiquitita, ya mi modem ya no trabaja, ya no engancha, no engancha, dice, no se conecta. No se conecta, sí. Eso es. Es esto. Entonces, pues, es esta la historia, este grafiquito. Y esta es la fórmula de Shannon, que dice que esta es una fórmula global, por si acaso, esta es una fórmula general. No interesa si es un sistema de radio o cualquier cosa, sirve para todos. Y para un canal telefónico, como ejemplo, un canal de telefónico con esta teoría, con esta fórmula que la hizo Shannon, máximo podría transmitir 60 kilobits. Eso es lo que le llaman banda angosta. Nunca se llegó a 60 kilobits. En Santa Cruz, en cotas se llegó a 48, a 50 de repente, pero nunca a 60 kilobits, ¿no? Porque es muy, tendría que estar muy cerca de la central para que llegue a velocidad más alta en la telefonía convencional, ¿no? En ADSL, por supuesto, han aparecido, además, varias generaciones de modems, ¿no? Entonces, había unos más largos. Cuando apareció esta, por ejemplo, antes eran 8 megas, pero después apareció este ADSL 2 Plus. Y tiene 4 megas, ¿no? Entonces da más velocidad, pero obviamente la curva esa también sigue existiendo y cada una de las tecnologías tiene una curva específica. Bueno, en estas condiciones se ha crecido el Internet en todas partes, por supuesto. ¿Qué hacían los operadores? Normalmente los operadores, si quieren llegar con ADSL a un determinado lugar, lo que hacen es remotizar, hacer unas especies de centrales telefónicas en la calle o en algún edificio que tengan, y desde ahí empezar recién a contar la distancia, ¿no? O sea, desde ahí ponen los cables de cobre hasta la casa del abonado, etcétera, ¿no? Entonces, hay las centrales remotas, no sé cómo le llaman, DLUs o lo que le llamen, dependiendo de qué marca sea la que hayan instalado. Hay unas centrales remotas que desde el parque, no sé qué, en el barrio, no sé qué, desde ahí salen los cables, ¿no? Entonces, ahí mismo el Islam, o sea que es los modems que vienen en un chasis, y desde ahí se lleva ya a la casa del usuario, entonces es mucho más, la distancia será no más de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, entonces ya tenemos velocidad. ¿Eso qué significa? Que tienen que llevar el internet hasta esa caja. Bueno, hay un montón de cosillas más que hay que hacer, pero técnicamente es lo mismo.
Bien, entonces esta es lo que decía Wilson, hay que tener cuidado y con cuidado hay que andar porque esta señal ruido tiene que ser mientras más alta, mejor. Mientras más chica, ya estamos en el límite y no vamos a poder conectar. Ya pasado este límite de aquí, ya el receptor ya no decodifica nada. No va a recibir más ruido que señal. Entonces ya no sirve. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Entonces hemos hablado de las dos técnicas, CAP y DMT. Y bueno, ahora vamos a hablar, y esta será, no sé si la tarea es la 25, ¿qué número es la que toca con ustedes? No creo que sea 25. 20. 20. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de estas redes. Que aparte de las redes por supuesto, hay redes de KTB. Bueno, yo voy a hacer un intro rapidito, a ver. Ah, no, ya estamos fuera. Pero de todas maneras, una introducción rapidita. KTB no tiene nada que ver con transmisión de datos, ¿sí? Nada. De hecho, KTB viene de televisión. De las televisoras, los partidos los están transmitiendo, ¿quién sabe? ¿Los transmiten abierto? ¿Alguien sabe? ¿Tigo? Ah, bueno, no tengo Tigo, así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacía la CEPA? O sea, canales abiertos, ¿no? O sea, el canal universitario, emitían su señal por el aire. A nosotros teníamos que poner una antenita y mi televisor y yo todas las señales de diferentes torres, es lo que se hacía, ¿no? 4 o 5 canales había en Santa Cruz, y bueno, yo recibía ahí en mi casa. Pero cuando empezaron a aparecer los edificios, dentro de los edificios empezaron a aparecer los departamentos, y cada departamento quiere tener su televisor, por supuesto. Entonces, ¿qué pasaba en las primeras situaciones? Todo el mundo se subía hasta el techo del edificio y empezaba a poner su propia antena. Pero por supuesto, son capas arriba. Si tenía 50 departamentos, todo el último piso arriba del edificio se llenaba de antenas. Entonces, ¿qué se inventaron? Esto por supuesto no fue aquí, fue en Estados Unidos. Dijeron, si los canales, si ponemos una antena que capte a todos los canales y distribuimos la señal a través de cable coaxial a todos los elementos, necesitamos una antena común. Por eso KTV viene de ahí, Common Antenna TV. Necesitamos un común y con eso ya está, y recibimos y a todo mundo le damos. Obviamente esto no había, ¿no? Inicialmente este dibujo no estaba así, digamos. Yo lo hice para explicar después qué hicieron. Entonces, pusieron una antena común de televisión y todo el mundo tenía ya televisión tradicional. Hasta que alguien se avivó y dijo, bueno, ¿y sabes qué? Y si metemos las señales y las metemos en un cable coaxial, no necesitamos licencia de emisión porque no estamos usando radiofrecuencias. Y si esa señal se la llevamos y le metemos a la casa y le metemos al edificio, entonces ya usted no necesita esta antena. Ya nosotros le estamos metiendo su señal y la distribuimos en su edificio. Y ahí es que empezó todo el mundo, dice, no, que es que KTV significa televisión por cable. Ok. Discutible y lo vamos a discutir, ¿sí? Entonces la tarea es KTV, ¿no? KTV. Entonces KTV lo vamos a discutir el día miércoles y vamos a ver cómo luego pasaron a utilizar las redes de KTV, pasaron a utilizar y dar servicios de datos. ¿Ok? Bien, señores. Creo que por hoy estoy 7 minutos atrasado con el otro grupo, pero bueno. Ok, nos quedamos viendo entonces el miércoles, jóvenes. Que estén bien. Pásenla bien. Hasta luego.